El otro caso que se nos puede dar es cuando aparece el diámetro variable en una tubería. O sea, no necesariamente toda la tubería tiene el mismo diámetro. Tenemos un depósito inicial, un depósito final, y el diámetro, en este caso, va a ir disminuyendo. Vamos a tener un tramo con diámetro de 1, un tramo con diámetro de 2, un tramo con diámetro de 3, y las longitudes que corresponden a cada uno de esos tramos. La diferencia de cotas piezométricas entre los dos depósitos es delta, y vamos a aplicar la ecuación de la pérdida de carga, J igual a K del movimiento turbulento multiplicado por Q cuadrado sobre el diámetro a la quinta para cada uno de los tramos. Vamos a obtener que la pérdida de carga total sería la suma de J1 por L1 más J2 por L2 más J3 por L3 más Jn por Ln en función de la cantidad de tramos que tengamos. Si reemplazamos J con su igual correspondiente al movimiento turbulento, L1, L2, L3, Ln, vamos a poder sacar. El caudal es constante, lo que va cambiando es el diámetro. El caudal lo podemos sacar factor común igual al coeficiente, y nos quedaría la suma de una relación entre el diámetro, entre la longitud y el diámetro elevado a la quinta en suma a uno de los tramos. Por lo tanto, la pérdida de carga unitaria va a ser igual a la diferencia de cotas piezométricas dividido la sumatoria de las L, suponiendo que tengamos un diámetro constante en todo el desarrollo de la tubería, y ese diámetro constante le vamos a llamar dm, diámetro medio. Entonces vamos a suponer que existe una tubería que tiene ese diámetro medio y que produce, que tiene una longitud igual a la sumatoria de las longitudes de todos los tramos, y que va a producir la misma pérdida de carga que la sumatoria de todas las pérdidas de carga por tramos de esa tubería. Al igualar, vamos a tener que la sumatoria de las longitudes dividido el diámetro medio a la quinta sería la sumatoria de L1 sobre D1 a la quinta más L2 sobre D2 a la quinta más Ln sobre Dn a la quinta. Ese diámetro medio, acá está expresado para el movimiento turbulento, acá está expresado para el movimiento laminar, es el que nos va a permitir calcular la pérdida de carga total, digamos, de cada una de la suma de los tramos. ¿Qué pasa si en lugar de tener diámetro variable tenemos caudal variable? Este es el caso más típico que se produce en las cañerías, cuando aparecen distintas derivaciones. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Ingresa un caudal de entrada por el punto A, caudal de ingreso, sale un caudal de egreso por el punto B y tenemos caudales derivados a lo largo de la longitud L. El caudal que se deriva es lo que se llama servicio en ruta, se lo indica con la letra Q chica porque es un caudal por unidad de longitud. Sería la diferencia entre el caudal que ingresa menos el caudal que egresa dividido la longitud. Metros cúbicos sobre segundo en metros. Eso sería el servicio en ruta. El caudal que se deriva en la longitud recorrida. Si yo multiplico el servicio en ruta, Q chica, por la longitud, nos va a dar la suma de todos los caudales derivados desde el punto A al punto B, o entre el punto A y el punto B. Para calcular la pérdida de carga, vamos a calcular J igual a KT, rescatando la ecuación del movimiento turbulento, el K del movimiento turbulento por Q cuadrado sobre D a la quinta. Si ese diámetro, estamos diciendo que el diámetro es constante y que varía el caudal, entonces podemos meter el diámetro dentro de la constante y generar otra constante. Por lo tanto, la pérdida de carga va a ser función solo del caudal elevado al cuadrado. Este K va a resultar constante. Ahora, tenemos varios caudales, porque tenemos un caudal de ingreso, un caudal de egreso. Entonces vamos a tener que tomar uno de referencia. En este caso vamos a tomar el caudal de egreso como caudal de referencia. Por lo tanto, la pérdida de carga unitaria va a ser K por el caudal de egreso elevado al cuadrado. Ese caudal de egreso se puede calcular haciendo el de ingreso menos el servicio en ruta multiplicado por la distancia a la cual estamos considerando el caudal. Este X sería la distancia desde el inicio de la tubería a la sección en la cual estamos calculando el caudal de egreso. Mientras mayor es X, mayor va a ser el caudal de egreso. Y por lo tanto, el caudal
que está quedando va a ser la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa, o el servicio en ruta. J, entonces, en esta expresión va a quedar K por un binomio elevado al cuadrado, QI menos Q por X elevado al cuadrado. Resolvemos matemáticamente el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo, e integramos esa pérdida de carga en el espacio recorrido entre 0 y L, para encontrar la pérdida de carga total. J lo reemplazamos con K por el desarrollo del binomio elevado al cuadrado por diferencial de X. Toda esta pérdida de carga va a ser igual a la diferencia de cotas pisométricas. Ahí está resuelta la integral con respecto al diferencial de X, los dos extremos de integración entre 0 y L, y ahí está resuelta la final. Reemplazada los extremos de integración, podemos sacar factor común este QI cuadrado con este 2QI por Q por L sobre 2, y nos quedaría QI menos Q por L, y este paréntesis es igual al caudal de egreso, entonces se reemplaza, y nos quedaría K por L, QI menos QE, más Q cuadrado por L al cuadrado sobre 3, este Q cuadrado por L al cuadrado es QI menos QE elevado al cuadrado, y acá lo que hacemos es sacar factor común el 3 en el denominador, y aparece un 3 en el numerador ahí. Ahí tenemos la expresión, los otros pasos algebraicos. Tendríamos, la final sería que la diferencia de cotas pisométricas es igual a K por L sobre 3, QI al cuadrado más QE al cuadrado más el producto de QI por QE. Si el egreso es 0, o sea, todo el caudal se gasta en el recorrido de la tubería, este término es 0 y este término es 0, y la diferencia de cotas pisométricas quedaría K por la longitud por el caudal que ingresa al cuadrado sobre 3. Ese caudal que ingresa al cuadrado sobre 3 es equivalente a un caudal medio, que es 0,577 del caudal que ingresa. O sea, este número es la raíz de un tercio. Y entonces podríamos calcular, en ese caso, el diámetro necesario que hay que darle a la tubería cuando el caudal de egreso es 0 con un caudal medio. Entonces, este caudal medio lo calculo como 0,58 prácticamente del caudal de ingreso, e itero el valor del diámetro que le tengo que dar para que esta pérdida de carga sea igual a la diferencia de cotas pisométricas H. Cuando ingresa caudal por los dos extremos, la tubería es AB, ingresa agua por A e ingresa agua por B. El diagrama que está dibujado acá sería el diagrama de caudales. Caudal que ingresa por A, de izquierda a derecha, caudal que ingresa por B, de derecha a izquierda. Por eso tienen las flechitas contrarias. Y lo que hacemos es trazar una línea que va a dar la variación lineal del caudal. En un punto el caudal va a ser 0. La longitud L2 sería la longitud que define el punto de caudal 0 desde el extremo B, y la longitud L1 es la que define el punto de caudal 0 desde el extremo A. ¿Cómo se calculan esos caudales? Sería, desde el punto A, el caudal que ingresa sería Q1 menos el servicio en ruta, Q chica por L1 igual a 0, y ahí llegamos a este punto. Si ingresamos desde B, el caudal que ingresa desde B es Q2 menos Q por L2 igual a 0, estamos ingresando desde B hasta este punto. En ese punto se igualan las dos expresiones y obtenemos una relación entre Q1 y Q2 igual a L1 sobre L2. Si Q1 es más grande, el punto, digamos, pasa desde la mitad de la tubería hacia el lado de B. L1 es más grande que L2. Eso significa que se corre el punto del caudal 0 hacia la derecha. La línea piezométrica
de la tubería va a tener una piezométrica inicial en el punto 1 y una piezométrica final, o en el punto A, y una piezométrica final en el punto B. La piezométrica va a ir disminuyendo, ya no va a ser más lineal, porque la piezométrica varía linealmente mientras el caudal es constante. Acá el caudal es función de la distancia recorrida y es decreciente. Entonces, al ir disminuyendo el caudal, disminuye la piezométrica. ¿Dónde es mínima la piezométrica? En el punto en donde el caudal se hace cero. Entonces, disminuye desde la piezométrica inicial hasta el punto en donde se hace cero y disminuye desde la piezométrica del punto 2 hasta el punto en donde se hace cero. Viniendo desde los dos lados, en ese punto C la piezométrica tiene que ser única. Acá vamos a tomar P sobre gamma como la altura inicial y en este caso sería la altura final piezométrica, sería el P en B sobre gamma. Pero acá vamos a tener dos diferencias de cotas piezométricas. H chica le vamos a llamar a la diferencia de cotas piezométricas entre el punto final B y el punto C, que es donde el caudal se hace cero, y la diferencia de cotas piezométricas entre A y C va a ser H grande, que sería entre A y B, más H chica, que sería entre B y C. Por lo tanto, si venimos con el caudal desde la izquierda, esto casi equivale a decir que dividimos a la tubería en dos tuberías, A, C con caudal de egreso 0 en C y B, C con caudal de egreso 0 en C. Entonces es como que tomamos exactamente la misma expresión del caudal de egreso 0. La diferencia de cotas piezométricas entre A y C es entre la piezométrica de A y la piezométrica de C, sería la suma de los dos, H grande más H chica. Y eso es igual a K1 por L1 sobre 3 por Q1 al cuadrado. Y si vamos desde B hasta C, la diferencia de cotas piezométricas sería la piezométrica de B menos la piezométrica de C, es H chica, igual a K1 por L2 sobre 3, la longitud L2, por Q2 al cuadrado. Por lo tanto, voy a tener que iterar el diámetro de la tubería para que se cumplan estas dos condiciones. La de H grande más H chica y la de H chica. Y de esas dos condiciones voy a obtener un único diámetro que cumple todas las condiciones de piezométrica del caudal variable. Si el caudal de egreso es positivo, resumiendo las dos alternativas, voy a tener un caudal medio igual al caudal de ingreso más el de egreso sobre 2, ingresa caudal solo por un extremo. Si el caudal de egreso es nulo, el caudal medio o de cálculo sería la raíz de QI al cuadrado sobre 3. Y si el caudal de egreso es negativo, tengo que ver que las dos se verifiquen, que las dos diferencias de cota piezométrica, H más grande más H chica y H chica, se verifiquen para obtener el diámetro que verifica las dos diferencias de cota piezométrica. El último punto que vamos a ver de la primera parte de la unidad 4 es el cálculo de redes cerradas de tubería, lo que se llama el método de Cross. Es el método que se usa para calcular los caudales en las redes de distribución de agua potable, que esas son redes cerradas, no son redes abiertas. No es una tubería comunicando dos depósitos o una tubería que va desde un depósito hasta un punto final, sino que el recorrido de la tubería es cerrado, forma redes cerradas. Es muy parecido el método de Cross al método de Kirchhoff para el caso de las corrientes eléctricas. Las hipótesis del método de Cross son, primero, que los consumos de los servicios en ruta se concentran en los nudos, por lo que el número de servicios en ruta interior coincide con el número de lados de la red. Segundo, la suma de los caudales entregados y consumidos en un nudo resulta nula. O sea que todos los caudales que salen del nudo tienen que ser iguales a los caudales que entran al nudo, para que la sumatoria nos dé 0. Podemos considerar que los que salen son positivos y los que entran negativos o al revés, pero la sumatoria siempre tiene que ser 0. Y tercero, la sumatoria de las pérdidas de carga en una malla tiene que ser 0.
Es decir, hay que fijar un sentido positivo de las pérdidas de carga, un sentido negativo, y la sumatoria de todas esas pérdidas de carga tiene que ser 0 en una malla. Ejemplo, tenemos una malla sencilla. A, B, C, D. Es como una especie de cuadrado. Entra agua por A, Q1, sale agua por D, Q2. Eso es una malla cerrada. Eso es una red cerrada, la más fácil de todas, que es una sola malla. Un solo marco, digamos. A, B, C y D son los 4 nudos de esta malla cerrada. La sumatoria, según las hipótesis de Cross, la sumatoria de los caudales en el punto A tiene que ser 0. Por lo tanto, si acá entra Q1, los dos caudales que salen de estas dos, la sumatoria de estos dos tiene que ser igual al caudal Q1 que entra. Porque el caudal que entra por A sale de A hacia B y de A hacia C. Y lo mismo pasa acá. Los dos caudales que llegan de BD y de CD a el nudo D tienen que sumados ser igual a Q2. Porque la sumatoria de los caudales en el nudo tiene que ser 0. ¿Cómo calculo las pérdidas de carga? Aplico la ecuación del movimiento turbulento. J igual a K del movimiento turbulento por Q cuadrado sobre D a la quinta. El diámetro lo pongo debajo, lo incorporo con la constante porque el diámetro es constante en cada uno de los lados de esa malla cuadrada. O sea que no vamos a tener diámetro variable AB, sino que el diámetro por lado va a ser constante. Entonces lo puedo incluir dentro de la constante del movimiento. Y por lo tanto la pérdida de carga va a ser proporcional al caudal elevado al cuadrado. J es igual a K por Q cuadrado. Lo que voy a hacer es ir en la malla por el sentido AB, hacer A, B, B, D. La pérdida de carga entre A, B y D sería desde A a B, desde B a D. Sería J, A, B, D por la longitud, o JB por LAB más JBD por la longitud BD. ¿Por qué lo puedo dividir en dos sumandos? Porque puede ser que el diámetro AB sea distinto del BD. Entonces lo tengo que dividir en dos tramos. En este caso lo que hago es reemplazar J de AB con un K1 por QAB al cuadrado por la longitud AB más un K2 por Q de BD al cuadrado sobre la longitud BD. ¿Por qué los K no son iguales? Porque pueden haber diferencia de diámetros en cada uno de los lados. Según la hipótesis del método de Cross, la pérdida de carga en la malla tiene que ser 0. La sumatoria de los KI por QI cuadrado por LI tiene que ser 0. En este caso, este Q es el que va a ir cambiando, lo vamos a sacar fuera y sí podríamos poner la longitud con el KI constante, esa constante le vamos a llamar RJ. Entonces la sumatoria sería RJ por QJ elevado al cuadrado. Cada lado de la malla va a tener un R y un Q. La sumatoria del R multiplicado por el Q elevado al cuadrado de cada uno de los lados tiene que ser igual a 0. La malla cerrada sería en este caso desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta C y desde C hasta A. Esa sería la malla cerrada. Acá hemos calculado la pérdida de carga AB-BD. Si llegamos hasta el punto D por el camino de la derecha, también podríamos llegar al punto D por el camino de abajo, desde A hasta C y desde C hasta D. El RJ, si recordamos la ecuación, RJ, la sumatoria de RJ por QJ al cuadrado, ese RJ sería 8 veces el factor de resistencia dividido pi por 2G por la longitud dividido el diámetro a la quinta. Acá el 8, el pi y el 2G, 0,083 lambda por L sobre el diámetro a la quinta. Y J sería el subíndice que corresponde a cada uno de los lados. Si hacemos por el otro recorrido, la pérdida de carga ACD sería J de AC por la longitud AC más J de CD por la longitud de CD. Y en este caso nos tendría que dar igual a menos H, porque según el método de Cross, la sumatoria en la malla tiene que ser igual a 0.
porque la sumatoria en la malla tiene que ser igual a 0. Si reemplazamos genéricamente la sumatoria de las pérdida de cargas igual a 0 en la malla, sería la sumatoria de los RJ por QJ al cuadrado elevado a QJ, elevado al cuadrado. Ahora, ese QJ va a ser un caudal inicial más un delta Q, porque el método que se aplica para resolver el método de Cross es un método por aproximaciones sucesivas. Vamos a adoptar un caudal inicial, vamos a aplicar la ecuación del método de Cross, obtener un delta Q, que sería una especie de error de aproximación para la iteración siguiente, y así ir ajustando el valor del caudal hasta que el último delta Q sea prácticamente igual a 0. Entonces, este valor final de Q sería el valor inicial más el delta Q. Esto sería un binomio elevado al cuadrado, que resuelto algebraicamente sería el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y de ahí, esta sumatoria también tiene que ser igual a 0. RJQ0 cuadrado más 2 veces RJQ0 por delta Q0 igual a 0. Este delta Q0 se puede prácticamente despreciar porque es un error que a medida que nos vamos acercando al valor correcto se hace igual a 0. Por lo tanto es un valor pequeño, que elevado al cuadrado se hace más pequeño. Por eso se puede despreciar este último sumando. Y si despreciamos ese sumando nos quedan solamente 2 y eso nos permite despejar el valor de delta Q0. Delta Q0 sería igual a menos la sumatoria de RJ por Q0 al cuadrado sobre la sumatoria de 2RJ por Q0. Ese delta Q0 sería el error que se obtiene en la aproximación que se esté tomando. En la aproximación siguiente tomamos el valor inicial más el delta Q0 obtenido de esa primera aproximación para poder ir resolviendo hasta tanto delta Q0 se haga 0. En la práctica van a ver un ejercicio en donde está todo el desarrollo matemático de esa metodología para aproximaciones sucesivas. El ejercicio obtenido en la práctica termina con el trazado de la línea piezométrica. Se toma una red que tiene dos mallas cerradas, 1, 2, 3, 4 y 5, 6 sería la malla que está hacia la izquierda, en donde entra 432 litros por segundo por el punto 1 y hay que resolver la malla completa hasta que los caudales, el delta Q, digamos, se haga igual a 0. Y partimos de una piezométrica inicial en el punto 1 y trazamos la piezométrica de toda la red. El agua en este caso va desde 1 hasta 2, por lo tanto la piezométrica ahí tiene que ser descendente en este sentido, desde 2 a 3 y es descendente desde 2 a 3, va de 3 a 4 y por lo tanto es descendente de 3 a 4, acá va de 1 a 4 y es descendente de 1 a 4. Lo mismo pasa para 1, 6, 6, 5 y 5, 4. Viniendo el punto 1 y el punto 4 principalmente es un factor común entre las dos mallas. Entonces la piezométrica viniendo desde 1, 2, 2, 3, 3, 4 tiene que dar en el punto 4 la misma piezométrica que viniendo desde 1 a 6, de 6 a 5 y de 5 a 4. Si la piezométrica da el mismo valor en el punto 4, eso significa que los valores de caudales, lo mismo que viniendo desde 1 hasta 4, son los correctos, porque la hipótesis del método de Cross es que la sumatoria de las pérdidas de carga en cada malla se hace igual a 0. Entonces las piezométricas tienen que ser únicas en los nudos. No puede haber dos piezométricas de un mismo punto viniendo por un recorrido y viniendo por otro recorrido.